picantes ni los muy sabrosos, tenemos que recordar que de la fila de toda tu familia tú estabas hasta atrás y a ti te escogió Dios. Y el propósito de Dios lo puso en ti como lo puso sobre Jacob. Entonces ven la trascendencia, hermanos, de que Dios hace un llamado y Él en su preconocimiento sabe que tú lo ibas a responder. Entonces puso el propósito en ti. Entonces tú, ¿qué tienes que hacer? Cumplir el propósito de Dios en tu vida. Por eso Satanás no está ya preocupado en tu salvación. Tú ya eres salvo. Lo que él quiere es que tú no cumplas el propósito de Dios. Entonces por eso te está llenando de situaciones, preocupaciones, de temores y de un montón de cosas, porque él quiere que tú no cumplas el propósito de Dios. Aquello que un día oíste por ahí que dijeron que iba a ser tu vida, ese es el propósito de Dios. Hubo alguien que te dijo, ¿sabes qué? Dios tiene un propósito. Y no lo dijo porque sí. Es que esto es real para todos. Si alguien me dice, Dios tiene un propósito en tu vida, pues para mí no debe de ser algo raro. Aquí la cuestión es, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Qué es lo que yo tengo que desarrollar en el reino de Dios? ¿Cuál es mi labor? Y entonces, una vez sabiendo cuál es mi labor, empezarme a preparar para esa labor, para que cuando llegue el llamado a la labor que nos ha sido encomendada y el Espíritu Santo venga sobre de nosotros, el cual nos da la capacidad para llevar a cabo el ministerio, que fue lo que le pasó en el Pentecostés a los apóstoles. Antes de la venida del Espíritu Santo, tú ves en los apóstoles las mismas debilidades que nosotros tenemos. Codicia. Señor, haz que yo me sienta a tu lado y mi hermano a la derecha. Codicia. Miedos, temores. Ellos, ¿cuál era la diferencia entre ellos y nosotros? Ninguna. Ellos eran seres humanos normales, pero atravesaron el proceso que Dios estableció en sus vidas y llegaron al punto del día donde fueron capacitados por el Espíritu Santo para llevar a cabo la labor que a ellos personalmente se les había encomendado. Ser las primicias de la predicación del Evangelio. Y que ahora nos han dado en nosotros el estandarte. Y como dice Romanos 1 también, nosotros hemos recibido un apostolado. Eso no quiere decir que seamos apóstoles. No, sino que fuimos enviados a una labor específica o especial. ¿Cuál es tu labor especial? ¿Cuál es tu labor específica? Tú no la vas a saber si no caminas en el Evangelio y te capacitas. Le sirves a Dios y en ese servicio y en esa capacitación, Dios un día te va a llamar porque va a ver que ya estás listo. Tú no te comes un huevo si no está listo. Bueno, hay quien se come la yema, ¿no? Pero digo, normalmente no nos comemos así, o sea, nos comemos las cosas cuando están listas, no cuando están crudas. Una fruta no te la comes cruda cuando está verde, te la comes cuando está madura. Entonces nosotros por eso se nos pide madurez, porque en la madurez es donde vamos a ser usados, no antes. Sí, podemos servir en un ministerio, en otro, hacemos esto, hacemos aquello. Pastor, ¿qué hago? ¿En qué lo ayudo? Bueno, eso es lo que aquí en la iglesia comúnmente hacemos. Pero ¿cuál es tu llamado específico? ¿Cuál es la labor que Dios a ti en especial te ha encomendado? Eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces tienes que prepararte, porque cuando venga el Espíritu Santo en la manera de capacitarte para llevar a cabo la labor que Dios te ha encomendado, entonces vas a entender todo esto que te estoy diciendo. Te vas a dar cuenta cómo Dios te ha dado capacidades que tú ni siquiera te imaginabas. Vas a empezar a sentirte seguro para hablar delante de la gente. Eso lo da Dios.
Yo la primera vez que estuve, estaban 50 niños así, y yo estaba aquí agarrado y temblando de las piernas, porque sus caritas así de angelitos, esperando qué les decía el líder de niños, y yo aquí, y con una responsabilidad, porque si hay algo que Dios pone, es una responsabilidad. Saber que ellos son tierra fértil, y que si yo les siembro algo malo, los va a seguir toda su vida. Por eso yo encuentro a veces gente, ¿verdad?, que viene así con ese crecimiento chueco, con enseñanzas erróneas, equivocadas, y para enderezarlo, si tú quieres enderezar una rama chueca, ¿qué pasa con la rama? Se rompe. Y entonces cuando trato de corregir una enseñanza de una persona que está equivocada, se quiebra, le duele, le lastima. ¿Te has fracturado un hueso? Yo nada más unas costillas y duele un montón. Duele un montón. Entonces, enderezar a alguien que está chueco en su enseñanza y enderezarlo así, le va a causar dolor, y puede ser que ese dolor no lo aguante, y entonces termine por salirse de la iglesia pensando que está mal lo que le estamos diciendo, porque es que si a mí me dijeron que era verde, y si no es verde, pues no es verde. Pero necesita la madurez para poder tener esa disposición de aprender, de concertar, de que todo lo que a él le enseñaron es verdad, o si es mentira, corregirlo. Pero eso solamente la gente madura lo hace. Los inmaduros, no, ahí está enseñando un montón de herejías. No, que pastor ya quizá que está enseñando. No, ya vámonos, vámonos de aquí. ¿Qué coronavirus ni qué nada? Allá van corriendo. Porque no tienen esa disposición, esas ganas de aprender y decir, bueno, ¿es verdad lo que está diciendo el pastor? Vamos a venir a la Biblia, vamos a investigar. Si es así, corrijo. No. Ni vienen a la Biblia, ni corrigen. Ellos solamente patitas para que las quieran. Entonces, llegan. ¿De qué denominación son aquí? O sea, no están buscando a Cristo, están buscando que sus enseñanzas, o sea, sus malas formaciones teológicas se acomoden, porque si no se acomodan, pues lógicamente va a haber un conflicto, porque no se enseña igual. Entonces, cuando nosotros tenemos acá afuera Iglesia Cristiana Bautista, ahí están las hijas de mi hermano Oscar, él no entraba por eso. Porque dice, es que son bautistas. Son bautistas. Son bautistas. Y como él no tenía denominación, tal vez dijo, pues quién sabe qué me vayan a enseñar. Si yo tuviera iglesia presbiteriana, iglesia interdenominacional, entonces, si yo me identifico con los interdenominacionales, pues entonces digo, yo aquí sí puedo caber, sí puedo entrar, porque tienen mis mismos pensamientos, mi misma enseñanza y esas cosas. Por eso yo sí encuentro, aunque pues Dios en su soberanía ha permitido eso, que haya denominaciones, porque no necesariamente tenemos que pensar lo mismo todos para lograr la unidad. De hecho, en esa disparidad de pensamiento, ¿verdad? Si nos empezamos a acomodar bien, y cada uno en la humildad empezamos a reconocer que hay algo que está mal, podemos lograr la unidad. Pero si nosotros queremos hacer a los demás que piensen como yo pienso, no va a ser así. Y por eso hay tantas trabas. Yo he entendido que es una traba eso del denominacionalismo, en el sentido, no que estén mal sus doctrinas, no, hermanos, porque pues no seríamos hermanos. Ellos tienen, no todo está mal. Tenemos lo importante del Evangelio. En las doctrinas bíblicas del Evangelio estamos bien así agarrados. El problema es ya en las formas. No levanten las manos.
no bájalas, no las bajes, levanta la cabeza, no, pero híncate, no, pero... Y esas cosas son de los seres humanos, son doctrinas de hombres. Pero en lo básico que debemos de verdaderamente creer, creemos. Por eso, si viene un presbiteriano, yo soy cristiano, soy presbiteriano, Dios te bendiga, hermano. ¿Por qué le digo hermano? Porque en las doctrinas esenciales de la verdad bíblica, que no, son inmutables, nadie las puede cambiar, él y yo concordamos. Ya que si él levanta las manos o no las levanta, que si sale corriendo en la alabanza o no sale, ya eso, hermano, es trivial. Ya es cuestión de la relación personal con Dios. Un hermano me decía, pastor, es que yo cuando está la alabanza, yo prefiero estar en una oración callado. Está bien, hermano, si usted así lo siente, está bien. Digo, pues es que yo oigo música y pues le dan leche al niño. Venga, ¿no? Salimos danzando, pero hay quien lo percibe de otra forma y está bien, porque no todos somos iguales, porque no todos así. Entonces viene un Pentecostés y concordamos en las doctrinas esenciales. Hermano, Dios te bendiga. Tenemos nuestras así, porque pues tú levantas que yo hablo lenguas y tú no hablas y que no sé qué, bueno, ya eso es secundario. Esa es cuestión de los dones, es la cuestión de que Dios los da, y si queremos profundizar, pues vamos a estudiarlos, vamos a ver lo que dice Corintios acerca de los dones, y ahí dice cómo se regulan, que en la congregación no debemos de estar todos hablando en lenguas, sino que hay que hacer con orden, hay que hacer las cosas como se debe de hacer. Aquí Pablo regula los dones. ¿Por qué Pablo lo hizo así en Corintios? Porque la iglesia de Corintios era de las iglesias más problemáticas y que más se enfocaban en los dones, y que yo sano, y que yo libero, y que yo hablo en lenguas, y que tú no hablas. Y era la iglesia más problemática. Y entonces le dice Pablo, ¿cómo es que ustedes dicen que tienen tantos dones y no pueden corregir a una persona que está en adulterio, que es un perverso? Entonces eso no concuerda, ¿no? Pues se dan cuenta, hermano. Entonces hay que separar ese tipo de cuestiones. Y eso pasaba, hermanos, en las iglesias. Por eso Pablo escribió lo que escribió. Entonces ahí no hay falla, somos hermanos. Viene un católico, no le digo hermano. ¿Por qué? Porque él no tiene los principios, ni tampoco tiene esas cosas que nos unen a nosotros como cristianos. No puede ser mi hermano. Es mi hermano cuando recibe a Cristo, es mi hermano cuando acepta que solamente la Escritura, solamente Cristo salva. En ese momento, cuando los católicos hagan eso, serán nuestros hermanos, mientras ni parientes somos. Sí, hermano. Un mormón, no, pues menos. Testigo de Jehová, no. Blasfeman al Espíritu Santo directamente. El único pecado que Dios no va a perdonar es que nieguen su existencia, que blasfemen contra Él. Pues ellos van directitos, están en esta bola ellos. Van directitos al infierno. Por eso cuando tocamos ese tema del Espíritu Santo, yo procuro no tocarlo con ellos, porque no sea que blasfemen y sean condenados por toda la eternidad. Entonces mejor pido que el Espíritu Santo toque sus corazones, les haga ver la luz y que Él se encargue de que ellos vengan al conocimiento de Dios. Entonces, amados hermanos, todos estos emperadores del siglo I que vinieron después, que apoyaron la adoración, de los emperadores que habían muerto, Tiberio, Claudio, Vespasiano, no animaron las expresiones de adoración, mientras Calígula, Nerón y Domiciano manipularon las circunstancias para producir estas expresiones. Entonces, muchos romanos consideraban la adoración del emperador como simplemente un deber patriótico, y que además ellos decían que era algo como inofensivo. No, es que no estás adorando a Calígula. ¿Cómo no? Pues si me estás mandando que me postre delante de él. No, pero es patriótico. Sácate a bañar. El llamado entonces cristiano era que había solo un solo Dios, un solo Padre y un solo Señor, que es Jesucristo, ¿verdad? 1 Corintios 8:6. Ese es el llamado.
Esa era la voz que se escuchaba. Hay un solo Dios, hay un solo Padre, hay un solo Señor, que es Jesucristo. Entonces, lógicamente que lo que empezó a suceder es que hubo un rechazo de los cristianos. Por eso los enjuiciaron, por eso los llevaron al circo romano, por eso los mataron, porque si era algo patriótico, entonces ¿por qué me matas? ¿O matan a los testigos de Jehová porque no salen al homenaje? Entonces, si es algo patriótico, ¿por qué los mataban? No, es que era algo espiritual, hermano. Por eso mandaron matar a los cristianos, porque no era algo patriótico realmente lo que estaba detrás. Estaba Satanás, estaba la adoración a los hombres. Y cuando los cristianos se negaron, porque ellos dijeron, no, hay un solo Dios, hay un solo Padre y hay un solo Señor, que es Jesucristo, y solamente ante Él nos postramos. Ah, no, pues órale a los leones. Ah, no, pues te crucificamos. Ah, no, pues te martirizamos. Y entonces un día, hermanos, fíjense, si los judíos eran tremendos, o sea, los judíos, así como nosotros lo percibimos, ellos también eran tremenditos, hermanos. Nada más hay que ver, estudiar cómo mataron los judíos a los profetas. Y nada más por ponerles un ejemplo, hermanos, al pobre Isaías me lo pusieron de cabeza. Y aquí con una sierra lo partieron a la mitad. O sea, no eran seditas, ¿verdad? Entonces los judíos no eran seditas. Ahí, al profeta Isaías lo abrieron de las piernas y uno de un lado y el otro del otro con una sierra, y eran así. ¡Crack! Vivo, hasta que lo partieron a la mitad. No, los del cartel del Golfo se quedaron cortos. Se lo partieron a la mitad, hermanos. O sea, vean hasta dónde llega el odio religioso, a dónde llega la maldad, la influencia demoníaca sobre la gente religiosa. O sea, una gente religiosa te agrede, te ataca, te insulta. ¿Por qué? Porque no tienes sus pensamientos. Por eso hay sectas, todas son sectas. Más cuando digan, ¿qué es secta? ¿Qué? Tu iglesia es una secta, sí, también la tuya. También el catolicismo romano es una secta. Es más, es una de las más grandes sectas. ¿Por qué, amados hermanos? Porque religiones consideradas así dentro de la teología, solamente está el budismo, los musulmanes y el judaísmo. Y cada una tiene su denominación también. Exacto. Entonces, cada una de estas tiene ramificaciones o expresiones de esta misma religión o interpretaciones privadas. El budismo, no todos los budistas piensan lo mismo. También ellos tienen ramificaciones. Los musulmanes, bueno, pues hay extremistas musulmanes y hay de los otros, ¿verdad? De los más acá. Los judíos, bueno, pues de aquí se desprenden el cristianismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo era judío. Entonces de aquí se desprende el cristianismo. Y además los judíos, están los ortodoxos, no. O sea, hay varias ramificaciones. Entonces, estas son las tres religiones del mundo. Estas. Todo lo demás que se desprende, pues son las ramificaciones de estas, y por eso les pusieron la palabra sectas. Pero dentro de estas sectas, ¿verdad? Aquí supuestamente aquí entra el catolicismo, entran los testigos de Jehová, entran los mormones, porque supuestamente todos aquellos que entre paréntesis creen en Jesucristo, bueno, entran los cristianos, con todas las denominaciones, calvinistas, todos aquí entran. Entonces, todos somos nombrados sectas. Entonces, cuando un católico te diga, tú eres una secta, tú también, explícale esto. Religiones hay tres: budismo,
Judaísmo y judaísmo. Todo lo que se desprende del judaísmo se desprende del cristianismo. Y del cristianismo se desprende el catolicismo, los testigos de Jehová, los mormones, los rosacruces, y así un montón de denominaciones. Del cristianismo, todas las denominaciones. Entonces todos somos sectas. Pero hay sectas destructivas. Porque digo, hay sectas que no afectan a nadie. Digo, aquí no vienen los rosacruces y nos hacen un paro y nos cierran la iglesia, ni nos están aventando piedras. O sea, son solamente los sectarios, los destructivos, por eso su mote, ¿verdad? Y que tienen la capacidad de influencia en la mente de su gente que los sigue, y por eso se les llama sectas destructivas, porque son capaces de influenciar de tal manera a las personas que si les dice, pasa un cometa y dicen, ahí va Cristo, mátense todos para que nuestras almas se peguen al cometa, se matan. Así hubo una secta en Estados Unidos que venía un cometa y esa secta, el líder sectario les dijo, va a pasar el cometa, y como ya viene por Nuevo México, ya no tarda pasar aquí arriba, pues nos vamos a tomar este veneno porque nos tenemos que morir para que nuestra alma, cuando vaya saliendo de nuestro cuerpo y pase el cometa, nos agarremos del cometa y vámonos. O sea, vean ese pensamiento, hermanos. Entonces las sectas tienen eso en común. Además, apréndanse esto, hermanos, que las sectas destructivas comúnmente tienen líderes que dicen, Dios me habló, Dios me dijo que yo era Jesús, Dios me dijo que yo era el iniciado, Dios me dijo que yo era la última Coca-Cola en el desierto. Así nacen las sectas. La Jesús ¿no? La mujer esa que dice que es Jesús. Sí, la mujer, o sea, ya es ridículo. O sea, ¿hasta dónde ha llegado ese feminismo, no? Que ya todo el mundo, fíjense, ¿qué ondas, no? Con esta secta. Muere un líder de esa secta y él se decía Dios y muere. Y su esposa dice, no, ahora yo soy Dios. Oh, no. Ponte de acuerdo, ¿era tu esposo o eras tú? No, ahora soy yo, ¿por qué se murió? Ah, lo heredó. Y dice uno, o sea, ¿qué? Y tienen seguidores, lo peor. Que hay cabezas vacías de calabaza que siguen esas tonterías. Entonces, nosotros tenemos que estar, ahora sí que vivos en eso, hermanos. Ya si de por sí en nuestra Santa Iglesia Cristiana se han metido muchos lobos rapaces, que no tienen piedad de las ovejas, que no les importa la gente, que sálvese el que pueda en este coronavirus. Yo estoy aquí, que no me lleven. Se murió el hermano no sé quién, que Dios lo bendiga, ya sé en la gloria. Y él no salió para nada, él nunca fue. O sea, de verdad, hermanos, yo he sabido de pastores que han muerto. ¿Y saben por qué han muerto? Porque han ido a ver a sus congregantes que estaban enfermos, porque los acompañaron en su proceso, porque los ministraron, porque estuvieron ahí al pendiente de ellos. Y desafortunadamente a Dios permitió que se contagiaran, y pues también Dios los llamó. Pero Dios los va a juzgar por imprudentes, no, los va a juzgar por la labor y el amor que demostraron. Y miren, hermanos, por eso yo puse un pensamiento en el Facebook ese personal, que Dios un día va a juzgar el comportamiento de nosotros hacia las necesidades de la gente. ¿Cuál fue nuestro comportamiento? Y yo lo puse personal, y yo lo escribí no en forma de la gente, de las ovejas, sino de nosotros como pastores. Que Dios un día nos va a juzgar a los pastores por la respuesta que tuvimos en el momento de la necesidad de las ovejas. ¿Cuál fue nuestra respuesta? Porque sí, hermanos, estamos en riesgo. Nos podemos contagiar, sí, pero tenemos una labor. Yo hablaba con una persona y le decía,
Es que yo no puedo estar en mi casa metido por dos cosas importantes. Primero, porque soy pastor y Dios me dio una encomienda. Cuida mis ovejas. Oye, David, las ovejas, no es que tengo fiebre, no es que anda el coronavirus por ahí en el campo, no, ¿qué tal si me muero? No, cuida tus ovejas. Entonces, Dios va a juzgar a uno de los pastores, hermanos. Así claro como el agua al oír. Dios va a juzgar a los pastores por la respuesta que tuvimos en la necesidad de la gente. ¿Qué respuesta tuvimos? Muchos pastores murieron, arriesgaron su vida, dieron su vida por hacer su labor que Dios les encomendó. Mueren médicos, mueren enfermeras, sí, pero ¿por qué están muriendo? Porque ellos están dando su vida por su labor, porque tienen un llamado, porque tienen algo que mucha gente no tiene, que se llama vocación. Y que sí hay temor, por supuesto que hay temor. Pero tenemos una vocación, hicimos un juramento. Un día nos paramos con nuestro título, con nuestra gorra, aquí, y yo prometo y no sé qué, y ahí estuvimos diciendo, hermanos, qué bonito decir, pero qué diferente poner en práctica. Pedro, ¿me amas, Señor? Yo sabes que tú te amo. Tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas, Señor? Yo te amo, Señor. Tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que te amo. ¿Qué le estaba diciendo Dios? O sea, déjate de palabras y ahora muéstramelo con tus hechos. Entonces, de lengua yo me como 2 tacos, hermano. Pero vámonos a ver. Entonces mucha gente se espanta y hay pastores espantados porque pues sí, hermano, pues lógico, nadie niega que hay un virus. Pero yo le decía a mi pastor, yo tengo, además de ser pastor, tengo una profesión. Y por mi profesión, he estado en contacto de sidosos, de gente con hepatitis de todos los tipos, con todos los virus, bacterias, bronquitis, neumonía, bronconeumonía, varicela, sarampión. En el ambiente hospitalario estamos en ese rol. Entonces yo no puedo negar mi vocación. Tal vez usted no tenga esa vocación, pero yo sí la tengo. Yo no me puedo quedar sentado. Yo tengo que ver además como pastor por mi congregación, y si puedo hacer algo por ella en mi conocimiento, que ahorita como me he desligado y me he dedicado más a la palabra de Dios, pues lógicamente tengo que otra vez ir agarrando poco a poco y recordando las cosas de la medicina. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un ministerio de salud y yo me sujeto a ellos. Y entonces dice Cristian, vamos a hacer esto, lo hacemos, yo me someto. Dice Jenny, vamos a hacer esto, pastor, yo me someto y lo hago, porque en ese momento, yo no soy el pastor, en ese momento yo estoy sujeto a un ministerio. ¿Sabe cómo se le llama eso? ¿Cómo? Pero si yo llegara, no, yo soy el pastor, no, a mí no me mandan, no, ¿usted qué quiere? ¿Quieres una inyección, Jenny? Pónsela tú, yo soy el pastor. Yo te vengo aquí a mi no, o sea, me traen movido, Jenny, son las cosas que cargamos los pastores. Le dije la otra vez, son mis historias engarzadas contigo. Pero es por eso, porque uno tiene que sujetarse. Entonces, tú eres un líder de un ministerio y estás trabajando en otro ministerio, ¿qué tienes que hacer? Someterte, porque tú en ese momento no tienes la autoridad, la tienen ellos. Entonces, ya aquí estamos en la iglesia, ahora sí, Jennifer. ¿Qué me dices? Ya mandas. Está bien, porque pues esa es su labor, hermano. Yo estoy ahí sometido, yo estoy apartado de las cuestiones médicas desde hace tiempo, de la cuestión hospitalaria más, porque el trabajo en la empresa es muy diferente. Entonces, pues yo me tengo que someter y pues también irle agarrando y también poco a poco y ir leyendo y recordando, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que hacer siempre, hermanos.
Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Entonces, estos individuos, pues lógicamente de eso no tenían absolutamente nada, y pues lo único que hicieron es que ellos se hicieron dioses, se hicieron la última Coca-Cola del desierto, y bueno, pues ahorita están en esa situación, ¿no? Entonces, los ciudadanos grecorromanos no hallaban una satisfacción verdadera en la devoción al panteón romano, ni en la práctica de la adoración al emperador. La mayoría de los ciudadanos querían una fe más personal que les asegurara el contacto con la deidad y les ofreciese esperanza en tiempos de ansiedad y dificultad. Y bueno, pues lógicamente pues pusieron su muñeco en su casa, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es el trasfondo, hermanos, de todo lo que ahorita hay allá afuera, porque no ha cambiado. Lo único que cambió es el muñeco, pero sigue siendo un muñeco, sigue siendo un palo pintado, sigue siendo un pedazo de piedra de yeso. En la antigüedad era eso, era un palo, era un yeso, lo ponían ahí en su casa, le ponían veladoras, le ponían ahí monedas, antes de dormir hacían ahí sus ritos. Eso no ha cambiado, lo único que cambió es el muñeco. Con el sincretismo, la unión del paganismo con el cristianismo, entonces lo único que se hizo es que se cambió el muñeco. No, este muñeco ya no, es San Goloteo. No, ese ya no, San Petronilo. Eso es lo único que es eso. Si agarras el ídolo de la antigüedad y agarras el ídolo de este tiempo y los dejas caer, ¿qué crees que les pasa? Se rompen. De hecho en el catolicismo fue lo que se hizo a la imposición aquí en México. Cuando se empezó a imponer la religión católica, los dioses que tenían los antiguos, los pasados, les empezaron a poner uno que fuera, les cambiaron uno, el del maíz, les pusieron a San Goloteo, ¿no? Y este es el que te va a tirar. Ese es el sincretismo. De los desamparados. Eso pasó con los griegos, eso pasó con los romanos, eso pasó en nuestra nación. Se le llama sincretismo, la unión del paganismo con el cristianismo. ¿Cuál es el propósito? Conciliar la religión. Conciliar la religión y que todos la sigan. Y vaya que si lo lograron en México, ¿no? Al grado, pero pregúntale por qué lo hacen y no saben. ¿Por qué te bautizas? No, porque tenemos que bautizar, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el fin o el propósito? ¿Qué enseña la Biblia sobre el bautismo? No, pues no sé. Ya no me preguntes, tú lo tuyo y yo lo mío, ¿no? Así se saca el... O sea, en pocas, cuando te dicen eso, ¿qué te están diciendo? Pues que son bien ignorantes. Que ya se sienten, ¿verdad? Que los está cerrando en el camino y pues su única salida es echarse a correr. O sea, no se pare, no reacciona y dice, no, sí es cierto, ¿por qué hago eso? Si eso no está correcto. Entonces ahora les dices, Jesús ¿se bautizó a los 2 meses o a los 30 años? A los 30 años se bautizó Jesús. ¿Y entonces por qué se bautizan a los 2 meses? Ahora, ¿qué pasaba en el bautizo? Pues que la gente iba confesando sus pecados. Y un niño de 2 años, ¿qué pecado tiene? ¿Su popó verde? ¿Que huele bien feo? ¿Y él qué pecado tiene el niño? ¿Qué pecado va a confesar si el bautismo era en confesión de pecados para el perdón? Ese fue el bautismo de Juan, la confesión de pecados para perdón, porque iba a venir el bautismo del Espíritu Santo, que es por la fe en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Entonces, fíjense cómo, hermanos, la gente hace, y nosotros lo hicimos hasta que lo comprendimos, ¿verdad? Anda acá coronado. Pues por eso, hermano. Entonces, fíjense, hermanos, cómo por eso es bonito entender esto, hermano. Esto es bonito
si nosotros le vamos agarrando. ¿Por qué se nos hace tedioso eso? Porque no lo entendemos. Y como no lo entendemos, no lo entiendo, ¿no? Dices así, no lo entiendo. Ya, lo sueltas. Pero si tú empiezas a razonar y tu materia gris empieza a funcionar, estrenas tu cerebro por fin, después de 30 años, ¿ya? Que estuvo ahí con los dinosaurios, ya lo empiezas a hacer funcionar y empiezas a hilar las cosas. Dices, no, esto está padre, no, sí, esto sí es bueno, porque empiezas tú a entender el por qué. ¿Por qué ahorita tenemos ídolos? ¿Por qué ahorita la religión tiene los ídolos? Ahora sabes por qué. Porque desde la antigüedad ha habido esas cuestiones. Entonces las religiones de misterio intentaron llenar ese vacío. Algunos de los devotos a los misterios y otras religiones paganas hallaron más tarde la realidad que estaban buscando al hacer una entrega total a Jesucristo, y la búsqueda de una verdad religiosa les hizo candidatos principales para la evangelización cristiana. O sea, ¿quién es el foco? Pues esa gente, ¿verdad?, que tiene el paganismo bien arraigado. Tú les empiezas a hablar del Dios verdadero, de ese Cristo que salva, de ese Cristo que tiene la diferencia, que tú no necesitas traer un Cristo acá. Yo digo a la gente, aunque trajeras un Cristo así de tu tamaño aquí cargando todos los días, ni así te sientes seguro. Porque Dios es espíritu y Él va como poderoso gigante delante de nosotros. ¿Se dan cuenta, no? Entonces nosotros tenemos que ser muy, muy astutos y perspicaces para contestarle a la gente. Por último, hermanos, muchas religiones del misterio se originaron en el Oriente. O sea, de allá viene todo este relajo del Oriente. En épocas precristianas. Recuerden, hermanos, ahí el lugar donde los musulmanes dan vueltas. ¿Sí lo han visto? El modo de la roca, que están ahí dando vueltas. Bueno, si ustedes leen la historia de los musulmanes, se van a dar cuenta que ahí tenían adentro todos los dioses de todas las religiones que había en ese tiempo. Y en medio, supuestamente, dicen algunos que había, según un asteroide que cayó del cielo, y ahí pusieron todos los dioses. Cuando Mahoma empezó con sus predicaciones, lo que él hizo fue que entró y tiró todos los dioses que había ahí adentro, pero dejó ahí el asteroide. Y vean cómo es el diablo, hermano, porque empieza a decirle, sí hay un solo Dios, pero Dios no es Jesucristo, es Mahoma. Entonces viene una transgresión nuevamente de la religión, porque así es el diablo. Satanás es el padre de todas las religiones, en el concepto malo, no en el bueno. Entonces dice que nuestro autor, pero los misterios eleusinos existieron en Grecia por muchos siglos antes de la época neotestamentaria. El culto de Cibeles se desarrolló en Asia. La devoción de Isis y Osiris o Serapis se infiltró en el mundo romano desde Egipto, y mitraísmo comenzó en Persia. Entonces, cada misterio difería en pequeños detalles, pero había rasgos comunes que se parecían en todos. O sea, tú veías, ¿tú por qué sigues este Dios? Por esto. Ibas a otro país y tú este Dios, y tenían la misma cuestión. Es que este es el Dios de la fertilidad, ah, yo también tengo uno. Es que este es el Dios de la belleza, ah, yo también tengo uno. O sea, así. No había falla, porque el diablo no cambia esas cuestiones. Existía entonces un mito que daba vueltas alrededor de un Dios que había muerto y resucitado. Así lo llamaban, hay un mito. Alguien está diciendo que hubo alguien que murió, hubo alguien que resucitó. Dicen que hay testigos de su resurrección. Sí, hay un cambio de vida. Oye, se comportan de otra forma. No son como nosotros, no tienen nuestros dioses. Ellos no necesitan traer algo aquí colgado. Ellos dicen que está aquí en su corazón. O sea, eso, hermano, trajo una revolución tan impresionante en la antigüedad, que por eso, hermanos, Satanás no veía la forma de cómo impedir que el evangelio fuera predicado. Entonces los persiguió, los martirizó, los mató,
trató de borrar el libro sagrado que es la Biblia, ha transgredido las interpretaciones y ahora, hermanos, lo que Satanás está haciendo es infiltrarse en el sistema de pensamiento cristiano para desviarlo de la verdad. Y que nosotros pensemos que lo que estamos haciendo está bien, supuestamente a la luz de la Biblia, cuando no está bien. Ven la importancia de una comunicación, de una comunión con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos lleva a la verdad. Cuando yo tengo una duda en algo, siempre voy y le pregunto a Él. Es que este es un gran predicador, un gran maestro, este también, pero yo no sé a quién de los tres creerle. Señor, ¿yo a quién le debo de creer? Y entonces Él me dice, Lógicamente esa es oración. Ese es un interés de que nosotros conozcamos la verdad, y el único que nos lleva a la verdad es el Espíritu Santo. Cierra sus ojos en su lugar, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta tarde, como Rey y Señor en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este día, gracias por la ley de mis hermanos. Te ruego en el nombre de Jesús que la semilla sembrada permanezca en sus corazones y el conocimiento pase a ser de un conocimiento per se a un conocimiento verdadero en la obra de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque estás en este tiempo instruyendo, porque estás trayendo a nosotros conocimiento, revelando tu verdad. Ayúdanos a saber discernir entre las diferentes enseñanzas, movimientos que hay en este mundo y podamos ver el camino de la verdad en medio de todo lo que está confuso. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos guardes del mal, nos protejas en esta pandemia, Señor, nos des tiempo de vida, que el propósito tuyo permanezca en nuestro corazón y que en el nombre de Jesús no seamos llamados hasta que el propósito tuyo en nuestra vida sea cumplido. Nosotros tenemos planes, tenemos proyectos, pero solamente tú conoces nuestro propósito. El día que seamos llamados, el día que estemos en nuestro último aliento de nuestra vida, sabremos que habremos cumplido delante de ti, porque hemos pedido que eso suceda. Señor, gracias por este grupo, ayúdalos a permanecer, a esforzarse, ayúdalos, Señor, a que sean valientes, ayúdalos a que sean perseverantes, que terminen, Señor, al final de todas estas clases y podamos ver el fruto, Señor, de tu gracia y de tu misericordia. Gracias, Padre, porque todo título y todo conocimiento lo adquirimos solamente para honrarte a ti y para ponerlo en práctica en nuestra vida. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos próxima clase.